Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este tema final de nuestra serie Parábolas de Jesús. Mire, les voy a confesar algo. No del video ese que colocaron. Esta ha sido la serie más vista en nuestro canal. Ha sido increíble la aceptación que la gente ha tenido con estos temas. Han alcanzado visualizaciones récord en nuestro canal. Si yo las digo aquí, alguien se reirá de mí, pero para mí significa mucho que en una semana 700 personas escuchen un tema. Más en una iglesia como nosotros, que somos una iglesia relativamente pequeña, unas 200 personas, y en un canal como el nuestro, que tendrá unos 218 suscriptores, 700 personas visiten un tema. Muy interesante, ¿no? Y yo me preguntaba por qué, y encontré dos razones. Una de ellas es que han sido temas muy prácticos, muy de nuestra vida. Hemos hablado del perdón, hemos hablado de la confianza en Dios, hemos hablado del amor y hemos abordado cosas que tienen que ver con nuestra vida práctica. Definitivamente la gente quiere escuchar algo que sea práctico para sus vidas. Y la otra razón, y tal vez la más importante, es que han sido temas que han surgido de la Biblia misma. Y aquí yo quiero ser muy responsable en algo que quiero decir a los que están aquí, a los que escuchan en la radio, a los que oyen temas y a los que predican temas. Debemos devolver la Biblia a nuestra iglesia. Debemos rescatar otra vez la Biblia. ¿Sabe? Nuestras iglesias y nuestra temática y nuestra comunicación últimamente se ha saturado de tantas cosas. Se ha saturado de arengas religiosas y fanáticas. A la gente les encanta alguien que los arengue, ¿no? Y que los mueva y los emocione. Se ha llenado de mucho humanismo, de mucho desarrollo personal, de mucha motivación al logro y al éxito. Y a veces observo con mucha preocupación que esos temas han desplazado la palabra de Dios de nuestra comunicación. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia misma, y útil para enseñar, para instruir, para capacitar. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos rescatar la palabra de Dios. Debemos devolver la palabra de Dios a nuestras iglesias. Amén, amén. Debemos hacer eso. Y oiga, estos temas que se han basado en las viejas enseñanzas de Jesús, conocemos como parábolas, de verdad que han sido bien puntuales en esto, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la última parábola de esta serie. Hay tantas parábolas que pudiéramos armar parábolas de Jesús, segunda temporada. Pero esta parábola en particular la conocemos con el nombre de parábola de la higuera estéril. Aparece en el libro de Lucas, capítulo 13. Tómese un tiempo esta semana, lea la parábola de la higuera estéril y otras más que aparecen allí en Lucas, capítulo 13. Si usted no lo sabía, Lucas es uno de los evangelios que más parábolas de Jesús incluye. De hecho, Lucas tiene una parábola que no aparece en los otros libros, como lo es la parábola del hijo perdido o la parábola del hijo pródigo. Esta parábola de la higuera estéril, al igual que las otras que hemos estudiado, hemos hablado, tenía un contexto, ¿sí? Ella se da en medio de una conversación que Jesús sostiene con sus discípulos acerca de unos galileos que habían sido asesinados por Pilato mientras ofrecían sacrificios en el templo. Eso se había convertido en un escándalo nacional y los discípulos de alguna manera querían conocer la mirada de Jesús con relación a ese hecho
en particular. La pregunta que los discípulos le hacen a Jesús es: Maestro, ¿esta gente que murió sufrieron por ser pecadores? ¿Estaban haciendo algo muy malo que Dios permitió que eso ocurriera? Y Jesús les dice: de ninguna manera. Pero les voy a decir algo, le dice Jesús: ustedes también van a sufrir si no se arrepienten. ¿Qué respuesta tan tremenda, ¿verdad? Yo le digo a usted, le doy una respuesta si usted se va de la iglesia. En cierta forma, Jesús estaba usando este acontecimiento para enseñarle a sus discípulos, que eran galileos también y que eran israelitas también, la necesidad que Dios había tenido en la historia de actuar para llamar a la reflexión a una nación como Israel. A una nación de la que Dios esperaba mucho, porque era su pueblo. Cuando hablamos de Israel, no estamos hablando de cualquier nación. Una nación en la que Dios había invertido mucho. Dios había enviado profetas, Dios, tantas cosas. Lea todo el Antiguo Testamento previo a esta historia que les estoy contando y ven toda la inversión que Dios había hecho en la nación de Israel. Y Dios esperaba de la nación de Israel mejores cosas. Mas por el contrario, Israel se había convertido en una nación rebelde, en una nación desobediente, y con el paso de la historia, Dios había permitido una serie de acontecimientos que afectaron notablemente la vida política, social, económica y espiritual de la nación de Israel. Es lo que Jesús les está mostrando a ellos. Y lo hace con esta parábola. Versículo 6 dice: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, pero si no, entonces puedes cortarla. Esta parábola la hemos conocido a lo largo de la historia como la parábola de la higuera estéril. Quiero enseñarte algo. Siempre que vayas a leer la Biblia tratando de interpretar algunas cosas, debes estar pendiente de muchos detalles que el lenguaje de la Biblia tiene. Y uno de los detalles que tiene el lenguaje de la Biblia es que es un lenguaje figurado. En muchos de sus pasajes, la Biblia utiliza figuras, formas, símbolos, objetos para referirse a otras cosas. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, en que aparece la figura de la higuera, la vas a encontrar en algunos relatos, y como está en esta parábola, una higuera era una mata de higos. Siempre esa higuera, o la mayoría de las veces, esa higuera aparece representando la nación de Israel. ¿Ok? Cuando leas parábolas, historias que están allí en la Biblia, en ese sentido figurado, casi siempre la higuera representa la nación de Israel. Y en esta historia, Israel está siendo representado por una higuera estéril, ¿sí? Una higuera estéril que había sido sembrada en un jardín, de quien se esperaban frutos. Una higuera que durante 3 años el dueño había ido a buscar frutos y no había encontrado frutos en ella, a tal punto de llegar a pensar que había llegado el momento de cortarla, ¿sí? Y el dueño se levanta y dice, llama al jardinero y le dice: córtala. Llevo 3 años
tratando de encontrar fruto en ella y no produce nada. Así que no tiene ningún sentido toda la inversión que estamos haciendo en ella. ¿Ok? ¿Sabe? Hay muchas cosas que desde esa óptica y desde esa perspectiva que les estoy dando podemos explicar de esta parábola, ¿no? Tocantes con la nación de Israel y todo lo que Dios había permitido que ellos vivieran. Pero yo quiero sacar de esta parábola 4 verdades que no solo aplicaban a este contexto que acabo de explicarles, sino que también aplican a nuestra vida hoy. Sí, porque tú pudieras decir, entonces eso tiene que ver con Israel y no conmigo. Entonces esa higuera es Israel, yo seré una matemango, yo seré otra cosa. No, sí, hay cosas acá que tienen que ver contigo y que son aplicables a nuestra vida práctica. ¿Las quieres descubrir conmigo? Vamos, mira, la primera de ellas es que tanto para con Israel como para con cada uno de nosotros, el deseo de Dios es el mismo. Dios desea para ti y para mí una vida fructífera. ¿Sabías eso? Ese es el deseo de Dios. Yo no tengo otra forma de predicarte acerca de Dios sino esa. De un Dios que quiere bendecirte, de un Dios que quiere ayudarte, de un Dios que quiere que tu vida sea fructífera. Hay algo interesante en ese lenguaje simbólico también de la Biblia. Frutos siempre se relaciona con logros, ¿sí? Frutos es logros. Y si frutos tiene que ver con logros, entonces quiere decir que Dios desea para ti una vida llena de logros. Dios quiere que tú logres tus metas. Dios quiere que tú tengas una vida fructífera en lo financiero, en lo personal, en lo familiar. Dios quiere esos frutos para ti. No puedes hacerte la idea de un Dios que te agarra para practicar tiro al blanco contigo. No puedes hacerte esa idea con Dios. De un Dios que la tiene agarrada contigo. No, Dios, su deseo es que tú produzcas frutos y que esos frutos glorifiquen el nombre de Dios mismo en tu vida. ¿Ves? Que sean logros que lleven a las personas que te conocen, que te observan, que te miran, a glorificar a Dios en tu vida, viendo tus logros. Oye, Juan capítulo 15, verso 8 dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces está diciendo que una vida fructífera, una vida llena de frutos, realza tu testimonio ante las personas. Tú puedes hablarle de Dios a las personas, pero la gente va a ver tus logros y va a ver los resultados que hay en tu vida. ¿Cómo tú puedes estar hablándole de Dios a alguien y tú tienes una vida más arruinada que él? ¿Cómo vas a hablarle tú de Dios a una persona y mira un Dios que quiere que tu matrimonio vaya bien y tu matrimonio va mal? Por eso es que yo siempre vi incongruente este tema de las grandes campañas, porque cuando llamaban a orar por los enfermos, ¿saben quiénes eran los que pasaban enfermos? Los evangélicos. Una persona no cristiana, inteligente dirá: ¿cómo es que esta parranda de evangélicos viene a decirme a mí que Dios sana? Y ellos están llenos de tumores, de tuyuyos, de sarna, de verrugas y de cosas. No tiene sentido. Lo que tú y yo prediquemos debe ser evidenciado en nuestra vida. Alguien tiene que verlo. ¿Cómo podemos tú y yo hablar de la paz de Dios si tú y yo vivimos vidas angustiadas y desesperadas, llenas de maldicencias y este país se lo llevó el diablo y aquí ya me voy así se acateando? Y entonces después va y le dice al vecino: Cristo te ama, amigo. No tiene sentido, es incongruente eso. ¿Me captas la idea?
Jesús dice, no es así. Dios desea que tú tengas vida fructífera. Porque cuando tú tienes una vida fructífera, estás demostrando con esa vida, oye, que tú le sirves a Dios y que tú tienes un Dios grande. ¿O no es así? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Esa vida fructífera está confirmando que tú eres un discípulo del Señor. Porque alguien te va a preguntar, epa, pero ¿qué pasa? Tú también vives en Venezuela, tú también haces cola, tú también compras gasolina 0.50, a ti también se te quema una pilita de la bomba de la gasolina cada 15 días. Y yo no te veo angustiado. ¿Por qué? Porque tengo otro jefe, brother. Mi presidente es otro. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque yo sigo otra causa. ¿Me entiendes? Porque soy discípulo del Señor. Pero no solo eso. Jesús dice, y eso le da mucha gloria a mi Padre. La antigua versión dice, y mi Padre es glorificado en eso. Porque definitivamente una vida fructífera glorifica a Dios. Alguien tendrá que decir, definitivamente Dios está con esa mujer. Definitivamente Dios está con ese hombre. Definitivamente Dios está en esa casa. Dios está en esa familia. Así funciona. Por eso Dios anhela, desea que tu vida y la mía sea fructífera. Si tú revisas la historia a la luz de lo que te expliqué al principio, ¿qué era lo que Dios buscaba con la nación de Israel? Eso, que las naciones de la tierra vieran los frutos de Israel y glorificaran a Dios y dijeran, ¿cuál es la clave para tener una nación así? Dios es la clave. ¿Ves? Lo segundo es que, según esta historia, si Dios desea vidas fructíferas para ti y para mí, Dios desea rodearnos de logros, pero hay cosas en nuestras vidas que entorpecen ese fruto. Y esa va a ser una dinámica constante en tu vida y en la mía. Cosas que entorpecen ese fruto. En el caso de la nación de Israel era rebeldía, desobediencia, idolatría, soberbia. Lo vas a encontrar en la Biblia. Una nación que Dios decía era de dura cerviz. Una nación que le costaba doblegarse. Una nación que a lo bueno llamaba malo y a lo malo llamaba bueno. Una nación que deja a Dios y se va tras los ídolos, tras las costumbres, tras la religiosidad y el legalismo. Una nación que se aparta de Dios. En el caso de nosotros, pueden ser hábitos destructivos, malas actitudes, relaciones indebidas, vidas desordenadas y una cosa terrible que nos afecta a muchos de nosotros, llamada vidas autodirigidas. ¿Qué es una vida autodirigida? Una vida autodirigida es cuando yo soy el Señor de mi vida. Es cuando yo manejo la vida a mi manera. Es cuando yo vivo el reino de Dios dependiendo de, ¿sí? Dependiendo si no toca ciertas cosas que yo creo. Dependiendo si ese reino de Dios no afecta mis intereses. Dependiendo si el reino de Dios no toca ciertas áreas de mi vida donde yo quiero seguir teniendo el control. Que ese calladito que se ve bello, así. Quiero seguir teniendo el control. Y ese control que tengo sobre esas áreas, que no rindo, que no permito que el reino de Dios gobierne también sobre esas áreas, se convierte en algo que entorpece ese fruto que Dios quiere producir en tu vida y en mi vida. Se convierte en una tiña que invade la mata
y se come el fruto e impide que produzcas la cantidad de fruto que Dios quiere que tu vida produzca. Cosas que están robando tus bendiciones. Cosas que te están encarcelando y que te están llevando a una vida miserable y pobre, cuando Dios quiere para ti una vida abundante. Cosas que te están esclavizando a la ansiedad y a la preocupación, cuando Dios quiere que tú tengas una vida en paz y feliz. Cosas que te están y me están esclavizando, cuando el anhelo de Dios es que tú y yo tengamos vidas libres. Y en esas cosas que queremos gobernar, que queremos autodirigir, nos separamos de Dios y nos separamos de sus principios. ¿Sabes? Cuando tú y yo no estamos sometidos a los principios del reino de Dios, nos va mal. No te lo puedo decir de otra manera. Nos va mal. Y no es porque yo esta mañana estaba orando en una oración mística y vino una voz y me dijo, dile esto a la gente. No. Ya Jesús lo había dicho. Mira, libro de Juan capítulo 15, verso 4. Jesús dice, permanezcan ¿en quién? En mí. ¿Qué más? Y yo permaneceré en ustedes. ¿Quieres tener una vida fructífera? ¿Quieres tener logros? Vamos, te pregunto, ¿quieres que te vaya bien? Levánteme la mano. Ahí está la clave. Jesús dijo, permanece en mí. Y si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. No puede producir fruto. Se muere, se seca, es improductiva. Así como una rama separada del tronco no puede producir fruto, dijo Jesús, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Se lo dije en español, ¿verdad? ¿Listo? No necesitas ir donde un iluminado evangélico para que te lo diga. No necesitas, ahí busqué en YouTube aquí la clave. No, ve a la Biblia, pana. Ve a la palabra de Dios. Ve a los principios del reino de Dios. Ve a Jesús, que te está diciendo, ¿quieres tener una vida fructífera? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener ese nivel de fruto que glorifique a Dios en tu vida y que dé testimonio de ti antes quienes te conocen? Permanece en mí y yo voy a permanecer en ti, porque separado de mí nada puedes hacer. Tú puedes manejar tu vida como tú quieras. Tú puedes tomar las riendas de tus valores y hacer las cosas como se te antojen. Pero no vas a dar fruto. Te vas a secar. Así como una rama se seca cuando la separas del tronco. ¿Ves? Así como una rama no puede vivir sin el tronco. Te lo quiero decir lo más cristiano posible. Tu vida es Cristo. Es Él. Son sus valores. Son sus principios. Son las verdades de su reino y de su palabra sembradas en tu vida, las que harán de tu vida una vida llena de frutos. Una vida fructífera. Eso es lo que marcará la gran diferencia entre ti y entre quienes estudian contigo, en quienes trabajan contigo, en quienes te rodean. Una vida unida al Señor por medio de sus principios, por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es cortarte. El deseo de Dios es que a ti te vaya bien. A ese Israel rebelde, idólatra, terrible,
que Dios enviaba profetas y los apedreaban. A otros los aserraron. ¿Qué no hicieron ellos? Que se burlaron y que menospreciaron el amor de Dios, el deseo de Dios para con ellos. Aún a ese Israel rebelde, Dios les decía: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y darles una esperanza. Mira, los planes que Dios tiene contigo, el anhelo del corazón de Dios para ti, es este. Es lo bueno y no lo malo. Es una esperanza. Dios apunta a un mejor futuro para ti. Es el deseo, es el anhelo de Dios. Todo lo que entorpece tu vida, no solo entorpece tu vida, entorpece este proyecto que Dios tiene contigo. Te estás perdiendo de lo mejor de Dios para ti. Te estás perdiendo de lo bueno de Dios para ti. Estás entorpeciendo el futuro que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabes? Eso me lleva a la tercera verdad de esta parábola. Si Dios quiere una vida fructífera para mí, hay cosas que estorban ese fruto, entonces se necesitan acciones para resolver eso, porque eso me está robando la bendición, eso está haciendo que mi vida no sea fructífera, eso me está desviando por donde no debo ir, eso está oscureciendo el futuro que Dios tiene planificado para mí. Eso se está convirtiendo en un hueco por donde se están yendo mis más grandes bendiciones. Eso está afectando mi testimonio ante los demás. Eso no está glorificando la vida. Mi vida no está dando gloria al Padre como Dios anhela que mi vida dé gloria al Padre, ¿no? Entonces necesito tomar unas acciones. Mira la historia, volvamos a la historia original. El jardinero respondió, porque cuando el dueño dijo: tengo 3 años, mano, esperando fruto en esta mata. He venido 3 veces a buscar higo y nada. Hazme el favor, córtala. Pero dice, verso 8, el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Ojo con eso. Mira lo que este obrero pide. Primero pide tiempo. No la cortes. Dame tiempo. La primera cosa que pide. Dame tiempo. Y tiempo, no sé, en mi lenguaje, me suena a proceso. Por esa razón es que yo no creo mucho ni me alineo mucho a los modelos mágicos, a los modelos inmediatos. Vente aquí, que aquí tengo el aceite, ¡pam! Ya, listo. No funciona así. Me encantaría que fuese así. Me encantaría que las cosas funcionaran así. Sería más fácil para mí como pastor. Me compro 1 litro de aceite y resuelvo todo aquí. Cantidad de rollos que hay aquí con la gente, ¿verdad? No funciona así. Hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar en un retiro de fin de semana. Créemelo. Disculpa que te desanime y te decepcione. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar con un encuentro, ni con un desencuentro, ni con un te volví a encontrar y te perdí, te volví a encontrar. No. Necesitan tiempo. Y tiempo es proceso,
No van a cambiar con fórmulas mágicas ni automáticas. Porque los problemas que le restan frutos a mi vida necesitan tiempo para tratar con ellos. Necesito identificarlos y trabajar con ellos. Lo segundo que pide, que dice que va a hacer, en la historia él lo llama cuidados especiales. Una cosa es cuidado y otra cosa es cuidados especiales, ¿no? Y estos cuidados especiales, para mí, tiene que ver con decisiones. Tiene que ver con buscar ayuda. Tiene que ver con mentoría. Tiene que ver con el cuidado amoroso de la familia iglesia. Me está diciendo que hay cosas que tienen que intervenir en mi vida, que necesitan tiempo y que necesitan un cuidado especial. ¿Me explico? Que voy a necesitar ser acompañado en ese proceso. Porque tal vez haya que cortar algunas ramas secas y no voy a poder solo. Porque tal vez haya que iniciar un proceso de riego, ¿sí? Haya que revisar a ver cómo están las raíces. Y voy a necesitar un experto que me diga qué tipo de riego necesito. ¿Aló? Por eso necesito tiempo. Cuidados especiales. En la versión antigua dice que el jardinero le dijo, voy a cavar alrededor de ella. Voy a ver qué le pasa. Voy a revisar. Y es muy probable que las cosas que están entorpeciendo tu vida fructífera, que están entorpeciendo la productividad que Dios tiene para ti, necesiten de alguien que te ayude a revisarlas. Se necesitará cavar alrededor tuyo. Ver qué es lo que está pasando con tu matrimonio. Sería muy fácil decirte, pasen los dos para acá, vamos, búsqueme el aceite. Sería fácil eso, ¿verdad? Pero resulta que no es así. Que tal vez vamos a necesitar sentarnos y conversar. Y sacar a la luz cosas que no quiero sacar a la luz y que no quiero conversar sobre eso. De pronto, si tú tienes una vida financiera arruinada, sí, es muy fácil que tú vengas y yo diga, tráeme el aceite número 2. Se trata de problemas financieros, ¿verdad? Y lo resolvemos. Una sola oración con el aceite número 2. ¿Será? Sería fácil, ¿verdad? Pero no es así. Tal vez tengas que sentarte a rendir cuentas cómo manejas tu dinero. Porque tal vez tienes un serio problema de mayordomía y de manejo financiero. Tal vez estás gastando dinero que no tienes, comprando cosas que no necesitas para impresionar a gente que no le importa. Tal vez estás apuntando a un estatus que no es el tuyo y lo único que estás generando es un estatus pelatus en tu vida. Y eso hay que revisarlo y poder reorientarte a través de un proceso de principios financieros basados en el reino de Dios. ¿Aló? Y eso toma tiempo. Y es un proceso. Pero a la gente no le gusta eso. Le gusta lo mágico. Por eso este jardinero dice, dame un año. Un año. Porque necesito hacer algunas cosas con ella. Y lo tercero dice, mucho fertilizante. Amén. Mucho fertilizante. Y aquí quiero detenerme en algo, ¿ves? Si te encantan las matas como a Beli le encantan las matas, Beli habla con las matas. Beli, una cosa, yo siempre he dicho que si eso es verdad que los muertos salen, cuando Beli parta con el Señor va a espantar en las matas. Por allá.
Por allá veré el espectro y le diré yo a Chanti, allá anda tu mamá en las matas. Será. Hay una película, mira, no, porque ella siempre dice que yo me voy a morir primero. Yo tengo que defenderme. Hay una película hermosa venezolana, se llama El Manzano Azul. ¿La vio? Al final, ¿no la ha visto? Porque usted no ve películas. Es hermosa. Manzano Azul es una historia tremenda, ¿no? Y al final el abuelo, cuando se despide del nieto, ¿te acuerdas de esa escena? Dice, tú me vas a ver, yo no me voy a ir de tu lado. Me vas a encontrar en las matas. Tal vez algún día me verás sentado por allá, debajo de una mata, recogiendo un fruto. Vivo en ese jardín. ¿Ves? Oye, el manzano azul. Dice que va de parte mía. Pero si a ti, en una película venezolana, si a ti te gustan las plantas, tú sabrás algo. Los fertilizantes hieden, tienen mal olor, ¿sí? Los fertilizantes tienen olor desagradable, ¿cierto? Muchos de ellos se fabrican con materiales descompuestos, ¿cierto? Y esa descomposición que se hace en un tanque, el caldito que sale, ¿sí? Aquí hay un agricultor, ¿verdad? Rafa, estoy en lo cierto, ¿verdad? Ese líquido que sale es el fertilizante. ¿Alguna vez el aseo ha recogido la palanca así frente a tu casa? Tú sabes, esos camiones compactadores, el aseo compacta justo frente a tu casa. ¿Y qué sale de esa basura compactada? Un caldito. Y en ese caldito está la gloria de Dios. Qué horrible huele ese caldito. Bueno, muchos fertilizantes son como ese caldito. ¿A dónde te quiero llevar? Yo te quiero llevar al hecho de que tal vez muchas de las cosas que tienen que ocurrir en tu vida, decisiones, cambios, procesos, no serán agradables para ti. Y serán dolorosos. Tendrás que tomar decisiones que tal vez no te agraden. Tal vez tendrás que pasar por el duro proceso de las conversaciones incómodas. Y cuando estés en ese proceso, es como cuando el compactador está alando todo eso. ¿Ves? Pero te quiero animar a algo. Por más doloroso que sea y por más desagradable que sea, eso va a sacar lo mejor de ti. Amén. Eso es lo necesario para que tu vida sea una vida fructífera. Y entonces esta historia me está enseñando algo, un capítulo que no me gusta vivir, que no quiero experimentar y por el que no quiero pasar, que se llama finales necesarios. Hay cosas a las que tengo que renunciar, hay relaciones con las que tengo que terminar, hay pasos que tengo que dar y que no van a ser agradables. Va a ser duro el tema. Pero si quieres tener una vida fructífera, tienes que pasar por ahí. Te quiero contar mi experiencia. Mira, yo me formé y me crié en el marco de una iglesia que amaba y de una organización que yo amaba. Con ellos estudié, con ellos me apasioné por servir al Señor, con ellos viví tantas cosas, pero en un momento de nuestra relación, de nuestra historia, comenzaron a ocurrir cosas en la organización
que yo consideraba que no estaban bien y que debían cambiar. Yo estaba en mis mejores años de la juventud, con todo mi corazón lleno de pasión por servir a Dios, pero yo veía eso. ¿Sabes? Una crisis que luego me afectó en lo personal, que tenía que ver con esos patrones, con esas ideas en que ellos se movían, me llevó a un momento muy desagradable. El momento en que yo tenía que salir de ahí y tenía que tomar esa decisión. Tú no te imaginas cuánto oré yo para tomar esa decisión. ¿Cuántas noches en mi casa así pensando, ¿lo hago o no lo hago? Casi que al estilo Gedeón, colocando un vellón. Si amanece mojado, sí. Sí, yo sé lo que es eso. Pasé por ahí. Y créeme que el día que entré a la oficina de mi pastor para cerrar ese capítulo de mi vida, fue un día terrible. Yo bajé las escaleras de esa iglesia y arriba yo estaba dejando mi corazón. Estaba dejando mi historia. Estaba dejando mis mejores años. Estaba dejando mis amigos. Estaba dejando mis sueños. Todo se estaba quedando ahí. Y te digo algo. Luego de esa decisión, he experimentado y he vivido las cosas más extraordinarias de mi vida. Lo mejor de Dios vino después. Y empezó Dios a abrir otras puertas. Y empezó Dios a ensanchar el territorio. Y Evelyn y yo nos casamos. Y cumplimos ahora en agosto 24 años de matrimonio. Y hemos vivido un montón de cosas tremendas como familia, como ministerio. Y créeme que me han llevado a mí a decir, ¿por qué yo no lo hice antes? ¿Verdad? ¿Por qué no subí esas escaleras antes? Y había tomado esa decisión antes. Tal vez tengas que vivir eso. Tal vez sea doloroso lo que tengas que hacer. Pero te digo algo, eso me ha convencido de lo siguiente. Lo bueno de Dios para nosotros no tiene lugar hasta que lo malo termine. Y debes tomar una decisión. Y vas a necesitar mucho fertilizante. Ya estoy en la recta final. Eso me lleva a lo cuarto. Porque tú dirás, wow, pastor, usted me está zumbando al precipicio. ¿Cómo le hago? ¿Cómo vivo ese proceso? Tranquilo. No estarás solo. No. Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Porque Dios apunta a lo mejor para ti. Y todo lo que tú hagas que vaya en pro de algo que es la voluntad de Dios, contará con el respaldo de Dios. Grábate eso. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, que esté alineado a la voluntad, al propósito y al deseo de Dios para conmigo, contará con el apoyo y con el respaldo de Dios. Dios dirá, amén, cuentas conmigo. No te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo. Por eso el jardinero, como conocía al dueño del jardín y sabía el carácter y el corazón del dueño del jardín, le dijo, Señor, dale otra oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no se va a poner y decir, ya está, te corto. No. Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Y Él es el Dios de los nuevos comienzos. ¿Sí? Lo que viene, lo que está por venir, la nueva temporada que Dios tiene para ti,
Él la describe en su palabra. Él dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Créelo. Dios quiere para ti una vida fructífera. Y Dios te va a acompañar en el proceso de quitar todo lo que sea necesario para que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida. Para que eso que Dios tiene para ti se dé en buena medida. Para que Dios un día llegue y quiera agarrar un higo tuyo y diga, wow. Y sabes, hay un principio en la agricultura que mata que da buenos frutos, no se corta. ¿Sabes qué? Concluyo con esto, ¿no? Yo tenía un amigo en mis tiempos de piedricador, cuando yo viajaba por ahí. Y fui a predicar por allá, por la zona baja de Trujillo, Piedemonte, por allá andino, ¿no? Y esa mañana, mientras predicaba en la iglesia de mi amigo, no pude predicar porque no fui interrumpido en mi predicación porque ellos tenían el techo era de zinc y encima del techo había una mata de mamón súper cargada y eso caían mamones y caían mamones. Y uno estaba hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poco de mamones arriba, ¿no? Entonces yo un día llamé a mi amigo y le dije, pastor, consejo, corta esa mata. Y él, andino al fin, me dijo, uy, Carlos, no puedo cortarla. Mira que lo intenté. Y me subí en una escalera y llegué a cortarla. Pero cuando voy a cortarla, decidí comerme un mamón. Y cuando yo probé ese mamón, se acabó mi idea de cortar la mata, porque esos mamones son unas mielitas, uy. ¿Sabe? Árbol que da buen fruto no se corta. Por eso es que Dios quiere que tú seas un árbol que dé buen fruto. Amén. Y Dios quiere que se haga todo lo necesario y acompañarte en todo lo necesario para que tú tengas una vida fructífera. Dios te bendiga. Gracias por venir, estar hoy con nosotros. ¿Quieres estar en pie? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.